Buenas tardes, ¿qué tal, chicas? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, profesor. tardes. Buenas tardes. A ver, vamos esperando unos minutos mientras que se conectan los demás chicos, ¿ya? Buenas tardes, ¿qué tal, chicas? Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos mientras que terminan de conectarse los demás, ¿ya? Buenas tardes, ¿qué tal? Eva Milagros, buenas tardes. Seguimos esperando bueno, Profesor, buenas tardes. seguimos esperando unos minutos mientras que se terminan de conectar, ¿ya? Bien, vamos empezando ya mientras que se van conectando los demás chicos que han solicitado. Vamos empezando, creo yo. Buenas tardes nuevamente, chicas. Bueno, me parece que todas son señoritas. Qué gusto saber justamente de ustedes ya en el transcurso, si es que se conectan las cámaras, mucho mejor para al menos conocerlas en vista. Hay algunas chicas que sí las ubico, sí las conozco, otras no. Bienvenidas, yo soy el profesor Daniel Vidal, docente de comunicación, docente especialmente en literatura, lo que es lenguaje y también razonamiento verbal. En esta oportunidad les estoy hablando en representación de la Academia Intellectum, academia que ya tiene aproximadamente 7 años de vida,
y que justamente está incursionando, así como otras instituciones, en este mundo de la virtualidad o en este mundo virtual. Entonces, en esta ocasión he querido compartir una experiencia con respecto a un tema muy interesante, un tema muy fantástico, muy divertido, si es que se puede decir así, ¿no? En este caso es la literatura griega. Una literatura muy encantadora, una literatura muy mágica por los mitos y por toda precisamente esa magia literaria que contiene, ¿no? Entonces, sí, esperamos que, bueno, espero que precisamente puedan quedar cautivadas con esta sesión y por supuesto para que puedan animarse a seguir participando. Posteriormente vamos a desarrollar, es muy probable que el próximo sábado desarrollemos lo que es también otro webinar en historia y el siguiente es un webinar en matemática, razonamiento matemático específicamente. Entonces también los invito a poder participar, estén atentas al Facebook, estén atentas al WhatsApp, al correo, que estoy mandándoles información por ese medio, al menos para que puedan seguir participando en estos webinars que son gratuitos y que tienen también la intención no solo de dar un conocimiento para de repente el colegio, ¿no? Sino también con perspectivas a desarrollar prácticas preuniversitarias. No sé si ustedes han descargado la práctica que les he mandado a sus correos. He mandado a los correos las prácticas que vamos a desarrollar el día de hoy. No sé si lo tienen en su poder. Sí, ya sí lo he descargado. Sí, si lo tienen justamente descargado, lo tienen a la mano, mucho mejor para poder ir avanzando en base a esa práctica, ¿ya? También está el chat para que me comenten algunas cosas, los que precisamente no pueden utilizar el micrófono y por supuesto el mismo micrófono para poder conversar de manera más activa. Muy bien, entonces, bueno, quiero empezar el día de hoy con un pequeño video sobre este mundo de la literatura. Entonces, vamos a empezar. El día de hoy vamos a trabajar 3 obras en específico. Y bueno, las preguntas que he puesto en la práctica plantean en base a 3 obras. Lo que es la Ilíada, la Odisea y Edipo Rey. También, a ver, coméntenme por el chat si es que ya han tenido contacto con estas obras, ya lo han leído, de repente no. Vayan comentándome por favor en el chat, mientras tanto vamos viendo el video. No sé si se ve ya en sus pantallas la proyección del video. Sí, sí se ve. Muy bien. Me van confirmando el resto también con una manito o en su caso con algún comentario ya en el chat. Bien, vamos entonces empezando, por favor. Gracias, Ariana. Daniela, excelente. Vamos empezando entonces este video introductorio que nos va a dar un panorama general de lo que vamos a hacer el día de hoy. Ojalá se pueda reproducir de manera adecuada, ¿de acuerdo? Y si no, les voy a pasar el link también lo voy a subir el link al Facebook para que lo puedan visualizar ahí. Hablemos de la Ilíada. Por la misma razón que se hacen todas las cosas importantes en la vida. ¡Porque sí! Porque todos sabemos, en mayor o menor medida, que la Ilíada es un clásico indispensable de la literatura de Occidente. Pero como es un libro más o menos gordo, es normal que uno se sienta un poco intimidado. Entonces es preciso una breve introducción a la trama para que sea más llevadera la cosa. ¿De qué habla la Ilíada? La Ilíada cuenta la guerra de Troya. ¿Toda la guerra de Troya? No. ¿Gran parte de la guerra de Troya? No. ¿El principio de la guerra de Troya? No. ¿El final? No. Entonces, ¿de qué habla la Ilíada? La Ilíada cuenta un episodio del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años. Concretamente, la cólera del Pélida Aquiles. Nada más. No. Bien. Entonces, para poder hablar un poco de la Ilíada, para poder leerla con mayor soltura,
Voy a dar una breve introducción de cómo el mito dice que inició la guerra. Primero, una breve clase de historia. Antes de la Grecia clásica, antes de la Grecia donde se inventó la democracia, la Grecia de Pericles, la Grecia de filósofos como Sócrates y Platón, existió una civilización anterior, de la cual los griegos heredaron gran parte de su cultura y de su idioma. Era la civilización micénica. Se organizaba en un conjunto de ciudadelas, cada una de las cuales tenía un rey. Estos reyes gobernaban en su ciudadela y se llamaban los basileus. Cada basileus representaba a su ciudad y a su pueblo, pero todos ellos respondían a un rey supremo, a un rey de reyes, el Anax. Entonces la cosa es más o menos fácil de entender. Estaba el Anax, que era como, yo soy el rey más poderoso. Estaban los basileus, que eran como, yo soy el rey menos poderoso. Y todos contentos. La organización política de Micenas y era más o menos así. En esa época, más o menos entre el siglo XIV y el siglo XII antes de Cristo, se inicia la guerra de Troya. Una guerra real. Ah, ¿pasó? Sí, pasó. Fue una guerra histórica. Se encontraron elementos arqueológicos que lo prueban. Pero por alguna razón que todavía no se puede explicar con mucha seguridad, la civilización micénica en el siglo XII antes de Cristo colapsó. Y hubo 4 largos siglos, o sea, 400 años. 400 largos años sin que dejaran nada escrito, sin que dejaran casi nada como para que podamos saber qué pasó. En donde todo lo que fue el esplendor de Micenas quedó básicamente perdido. Entonces los griegos tenían el recuerdo de que se había dado una guerra muy importante entre lo que era Micenas y lo que era Troya, pero no sabían muy bien qué había pasado. Entonces empezaron a crear los mitos. Y entre esos mitos el más famoso de todo, el de la guerra de Troya. Y así, un hecho que fue completamente histórico y político, los griegos lo explicaban con un mito y lo recordaban con personajes mitológicos que probablemente no existieron, pero eso no nos interesa. ¿Cómo empezó, según los griegos, la guerra de Troya? Estamos hablando de una guerra que enfrentó a todos los reyes griegos, Anax y Basileus incluidos, todos ellos contra Troya. O sea que fue un quilombo de fantas cachuchas, Batman. Sí. Ahora bien, ¿qué pasó? Bueno, el mito lo explica más o menos así. Todo comenzó cuando Heracles terminó sus aventuras y fue transformado de hombre a dios, a divinidad. Pasó a ser uno más de los dioses del Olimpo. Docilazo, ¿quién es Heracles? Los romanos le decían Hércules. ¡Ah, el de Disney! ¡No! No me hablen de Disney. En fin, como estaba diciendo, cuando Heracles terminó sus aventuras y terminó de cumplir los 12 trabajos, se dio el proceso de apoteosis. Apoteosis es cuando un héroe humano se transforma en un dios. Entonces pasó que a Heracles, que ahora era uno de los nuevos dioses griegos, se le dio una esposa, la diosa Hebe, y se iban a casar. Entonces, claro, todos los dioses estaban invitados a esta ceremonia. El dios Hermes, que era el mensajero de Zeus, empezó a repartir las invitaciones para que todos los dioses pudieran asistir al casamiento. Pero una de las invitaciones se le perdió. La invitación era de la diosa Eris, la diosa de la discordia. Entonces, claro, como a la diosa no le llegó la invitación, dijo, estos no me invitaron. Se enojó mucho. Como la diosa era un poco rencorosa, decidió planificar una venganza. No iba simplemente a entrar y repartir golpes por todos lados. ¡No! Porque no era su estilo. Entonces planificó una ardida. La diosa fue volando hacia el jardín de las Hespérides, donde crecía un árbol que daba manzanas de oro. Arrancó una de las manzanas y le hizo un grabado. Decía, para la más hermosa. Subió entonces al Olimpo y colocó la manzana entre los manjares que se iban a dar en la celebración. Y se fue. Todo fue muy bello. Y Meneo, el dios de los matrimonios, casó a Heracles, casó a Hebe, y todo fue maravilloso. Pero estaba la manzana ahí. Cuando uno de los dioses encontró la manzana, no tuvo mejor idea que agarrarla, leerla y decir, disculpen, esta manzana es para la más hermosa. Pero como no decía de quién era y quién era la más hermosa, había que decidir quién era la más hermosa. Algunas diosas medianamente inteligentes como Diana no se metieron en el conflicto, pero otras sí. Concretamente, 3 diosas se disputaron el título de la más hermosa y por lo tanto la manzana. La primera era Atenea, hija de Zeus. La segunda era Hera, esposa de Zeus, y también su hermana. La tercera era Afrodita. No era nada de Zeus, pero bueno.
Claro, es muy gracioso porque estas tres mujeres, las tres al mismo tiempo, creían que eran la más hermosa. Y entonces empezaron a pelear, como se pelean las mujeres, pero al cuadrado, al cubo, a la 10ª potencia, porque eran diosas. Era como una pelea de diosas nivel dios. Entonces, claro, imagínensela. Yo soy la más hermosa. No, yo soy la más hermosa. Yo soy la más hermosa. Yo soy la más hermosa, te digo. Que yo soy la más hermosa. Así, un desmadre. A todo esto, como las diosas no se decidían, buscaron a Zeus para que haga de juez y él decidiera quién era la más hermosa. Pero Zeus no quería saber nada. Tonto no era. Entonces dijo, bueno, no. Yo no voy a decidir, no voy a ser de árbitro en esta disputa que tienen ustedes. Pero si quieren, conseguimos un árbitro mortal. Le preguntamos a un mortal que decida y ustedes se dejan de pelear y vemos quién es la más hermosa, ¿sí? Bueno, las tres diosas aceptaron, entonces más o menos como que se salvó. Los cuatro, las tres diosas y el dios soberano, se subieron al carro de fuego de Helios. Porque en ese momento los griegos creían que el sol era eso, era Helios, el dios montado en un carro de fuego que daba la vuelta a la Tierra. Se subieron al carro de Helios y empezaron a buscar por todos lados a algún mortal que pudiera ser buen árbitro de esta disputa. Claro, imagínense en medio del carro al pobre Zeus teniendo que escuchar la pelea de las diosas todo el tiempo y al pobre carrero escuchando así como que yo soy la más linda, yo soy la más hermosa. Y el pobre carrero estaría más o menos como... Ocurrió entonces que vieron a un mortal que estaba pastando ovejas en el campo. Se trataba del príncipe Paris, el hijo del rey Príamo, soberano de Troya, que bien pudo haber sido un gran político, quizá no sucesor al trono porque estaba su hermano Héctor, que era mayor que él, pero podría haber hecho cosas grandiosas por su ciudad, podría haber hecho cosas increíbles por la política de Troya, podría haber sido todo lo que no fue. Resulta que cuando los dioses vieron a Paris, dijeron, bueno, dijo Zeus, ahí está su árbitro, decidan que él decida. Y las tres diosas se presentaron ante Paris. Imagínense la sorpresa de Paris cuando se le presentaron tres diosas, nada menos. Las tres diosas, tratando de no pelear entre sí, le explicaron al mortal lo que estaba pasando y le dijeron que decidiera cuál de las tres era la más hermosa. Pero Paris, que no era ningún tonto, creo, le preguntó a cada una de las divinidades qué le darían a cambio de que él decidiera que ella es la más hermosa. Con la manzana en la mano, el príncipe empezó a escuchar las ofertas. Hera, la esposa de Zeus, le dijo, si tú me eliges a mí como la más hermosa, yo te haré rey de toda Asia. Al rey Paris le gustó esa propuesta porque ser rey de Asia implica mucho poder. Atenea, la hija de Zeus, le dijo, si tú me eliges a mí como la más hermosa, yo te convertiré en un guerrero invencible. A lo que el príncipe Paris se sintió más seducido porque ser un guerrero invencible supone mucha gloria. Y no pasan ni 2 minutos hasta que llega Afrodita y le dice, si tú me eliges como la más hermosa, pasaré una noche contigo. Así pues, la manzana fue de Afrodita. Hasta acá todo debería ir muy bien, pero los dioses están locos. Los dioses están locos. Como a Atenea y a Hera no les gustó nada que Paris eligiera a Afrodita como la más hermosa, decidieron vengarse. Pero vengarse nivel dios. Ya se les iba a ocurrir algo. Una vez que Paris decidió ir a reclamar su premio, es decir, pasar una noche con Afrodita, Afrodita le dijo, bueno, mira, Paris, yo sé que te prometí una noche con vos, pero no puedo acostarme con vos porque vos sos un mortal y yo soy una diosa. Excusa barata y mentirosa, porque ella ya se había acostado con Anquises, pero esa es otra historia. En fin, le dijo, como no puedo acostarme con vos, voy a darte un premio de consolación. Te voy a entregar a la más hermosa de todas las mortales. Muy bien, es razonable, dijo Paris. El gran problema, es que la más hermosa de todas las mortales era la princesa Helena, que ya estaba casada. Y estaba casada con Menelao. ¿Se acuerdan lo que dijimos sobre Micenas? Que estaba el Ánax, que reinaba sobre todos los reyes, y los pequeños reyes, que eran los Basileus. Bueno, Menelao era uno de esos Basileus, de todo lo que era el imperio micénico. Y Helena era su esposa. ¿Qué hizo Afrodita para poder darle Helena a Paris? Hizo que el príncipe Paris se embarcara en una misión diplomática hacia Esparta, que era la ciudad en la que reinaba Menelao. Y todo fue un gran recibimiento, todo fue muy lindo, todo fue alegría, todo fue amistad, y entonces Afrodita hizo que Helena se enamorara del príncipe Paris. Y Paris, viendo que la más hermosa de todas las mujeres estaba enamorada de él, la raptó. Como que se la llevó. Se fueron, ya no está. Y claro, cuando Menelao dijo que su esposa no estaba,
¿dónde está mi esposa? Tras enterarse que su esposa estaba con el príncipe Paris y que se había fugado alegremente a Troya, dijo: ¡quiero la guerra! Acudió Menelao, que era hermano del Ánax, era hermano del rey de reyes, que se llamaba Agamenón, y le dijo a Agamenón: querido hermano, hagamos la guerra contra Troya porque me robaron a mi esposa. A lo que Agamenón le contestó: ¿una guerra a Troya? Sí, querido hermano. ¿Una guerra en la que yo tendría que movilizar a todos los reyes? Sí, querido hermano. ¿Una guerra en la que tendríamos que usar muchas armas y muchos recursos y muchas cóncavas naves? Sí, hermano. ¿Una guerra en donde morirían cientos y quizá miles? Sí, hermano. ¿Y todo por una mujer? Sí, hermano. ¡A la guerra! Entonces ocurrió que todos, absolutamente todos los reyes de Micenas, todos los reyes de todas las ciudades de Micenas fueron convocados a ir a la guerra, todos para poder recuperar a Helena o destruir Troya en el intento. Imagínense que cada rey basileo tenía a su gobierno cientos y cientos de soldados, y que había por lo menos decenas de reyes basileos, y que todos esos movilizaban todos los cientos de soldados que tenían todos hacia Troya. Y sí, todo eso por una mujer. Fue así que Agamenón, el rey de reyes, se embarcó hacia la lejana Troya, siendo acompañado por grandes reyes que eran grandes guerreros. Normalmente un rey no pelea en la guerra, siempre da las órdenes y manda a otras personas a morir. Pero en el mito estos reyes tenían que lucirse. Entonces eran como super guerreros, eran como, claro, héroes, semidioses en su mayoría. Entonces es como que iban a la batalla y se lucían, mataban a 30, 20, 50 hombres, le cortaban la cabeza, le sacaban los ojos. Una carnicería, es como que todos eran superhombres o algo así. Soberanos de la talla de Aquiles, de la talla de Odiseo, de la talla de Idomeneo, de la talla de Diomedes, se embarcaron junto con Menelao y con Agamenón y se enfrentaron a las huestes de Troya, donde claro, los principales generales eran el gran Héctor, Eneas, Paris, entre varios otros. Y se armó una guerra que duró 10 largos años. Y después de toda esta breve introducción ya sabemos más o menos cuál es el marco argumentativo de la Ilíada. Docilazo, antes que nada, ¿por qué se llama Ilíada? ¿Qué tiene que ver la palabra Ilíada con la guerra de Troya? Es que los griegos le decían Ilión a Troya. Por eso la Ilíada. Y si le decían Ilión, ¿por qué le decimos Troya? Porque los romanos le decían Troya. En fin, la Ilíada cuenta uno de los episodios más importantes que ocurrieron en el último de los 10 años de la guerra de Troya. Concretamente, narra la cólera del périda Aquiles. Aquiles, como sabrán o tal vez no, era no solamente un rey muy importante de la ciudad de Pitía, sino que era el más poderoso de todos los guerreros griegos. No exagero, acá está narrado que el tipo se metía en la guerra, se metía en la batalla y era capaz de matar a 50, entonces como que cortaban, volaban las cabezas por todas partes cuando se metía Aquiles, una carnicería, era como muy poderoso. Cuestión que en un determinado momento de la trama, Agamenón, el rey de reyes, le roba parte de su botín a Aquiles, le roba una mujer. ¿Otra vez una mujer en el conflicto? Sí, otra vez. Aquiles, furioso contra Agamenón y con la tentación de haberlo matado, dice: ¿me robaste a mi mujer? Ahora no peleo más en la guerra, peleen sin mí, aqueos. Lo cual era un terrible problema para todos los griegos, porque claro, habían perdido a su mejor guerrero. Iba a dejar de pelear hasta nuevo aviso. Caprichoso pibe, hay que decirlo igual. Y esto fue bastante problemático y central de la trama, porque equilibró bastante la guerra entre los griegos y los troyanos, y era como que no estaba muy del todo claro cómo iban a terminar las cosas. El poema narra todos los episodios que ocurrieron mientras Aquiles estaba resentido y decidió abstenerse de la lucha, hasta que por alguna razón que aquí se narra, decide volver a pelear, y decide volver completamente enojado. En fin, sin más que decir, recomiendo la lectura de este poema porque realmente es imperdible. Obviamente no se narra aquí, en este tocazo del libro, ni siquiera el final de la batalla de Troya, no narra el final de la guerra. El final es de sobra conocido, interviene el famoso caballo de Troya, dentro del cual había soldados griegos que, haciendo pasar el caballo por un regalo, lograron meterse en la ciudad, abrir las puertas para que ingrese el ejército y destruir Pérgamo. Pero aquí no está narrado. Esto solamente cuenta los hechos que ocurrieron mientras Aquiles estaba resentido y las razones por las que decidió volver a la batalla. Lo que no estaría de más agregar es que el que fue realmente decisivo para la victoria
historia de los griegos fue Odiseo, porque de Odiseo fue la idea del caballo. Claro que Odiseo tiene su propio poema épico particular. Ustedes van a una librería y buscan la Odisea. Van a ver que ahí está narrado todo lo que le ocurrió a Odiseo después de la guerra de Troya. Aunque es probable que cuando lo busquen tengan ediciones que hablen de Ulises en vez de Odiseo. ¿Por qué de Ulises en vez de Odiseo? Porque los romanos le decían Ulises. ¿Por qué los romanos le cambian el nombre a todo? Ay, no sé, porque los romanos le cambian el nombre a todo. Vos te llamas Pablo, vas a Roma y te llamas Eustaquio. Bueno, no te no. En fin, que esa fue básicamente una pequeña introducción a mi estilo para poder sugerirles que lean el poema épico. Es un poema que originalmente se había compuesto en versos, era un poema lírico, pero como claro estaba en griego, se imaginarán que haberlo traducido al castellano y a todas las otras lenguas lo hizo sonar bastante cacofónico. Entonces ahora mayormente se publica en forma de prosa narrativa, lo cual a mí en lo personal me gusta más. Sin más que agregar por el momento, les sugiero a todos que hagan una lectura de ese texto si quieren, porque es fascinante. En mi opinión, la lectura de la Ilíada no tiene ningún desperdicio. Es verdad que el lenguaje puede ser un poco chocante con lo que estamos acostumbrados, pero si uno más o menos se va acostumbrando, la lectura se disfruta de principio a fin. No solo tiene una gran belleza narrativa, sino que además es muy explícito a la hora de detallar la muerte de varios soldados y el modo en que unos matan a otros, así que a los que les guste la morbosidad también les va a gustar este poema. Sin más que decir por el momento, mi nombre es Docilazo, todos mis links están abajo en la descripción de este video. Suscríbanse si quieren seguir viendo más videos de este estilo y nos vemos en la próxima emisión. Muy bien. Bueno, ese es justamente una especie de contexto de lo que vamos a trabajar. Me parece bastante completo, por eso es que estoy utilizando este video. Y a partir de allí vamos a ir conociendo algunos datos adicionales que de repente falta o vamos a complementar. ¿De acuerdo? Bueno, hablemos de la literatura clásica. La literatura clásica se plantea en un contexto, pues, histórico, ¿no? Tiene su base histórica. Y en este caso, pues, una de las primeras obras que vamos a trabajar y que vamos a ir compartiendo en esta ocasión es la obra La Ilíada, ¿no? Un texto que, como ya se mencionó anteriormente, es un texto que tiene pues mucha riqueza y su base es histórica. Existió o existe, o mejor dicho, existió, que bien dicho, una ciudad que se llamaba Troya, bajo la denominación de precisamente de los griegos, pero después de que decayó Grecia, fue tomada por Roma y Roma lo llamó Ilión, en nombre o gracias a su fundador que fue Hilos, ¿no? Entonces, este lugar, este espacio se llamaba Ilión, por eso es que de ahí nace el nombre de la Ilíada, ¿no? Gracias a este fundador o a este primer ciudadano que se llamaba Hilos, ¿no? Entonces, esta obra también es considerada una de las primeras obras por parte de Homero, ¿no? O se le da la autoría a Homero, creador también de lo que es la obra La Odisea, y que por cierto también es nuestro segundo texto que vamos a trabajar. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, chicas, me la hacen saber por medio del chat o por medio de manera del micrófono para ir conversando sobre ello. Mientras tanto, vamos a ir desarrollando la práctica. Bien, entonces la primera pregunta dice, ¿la Ilíada se exalta? O en la Ilíada, ¿qué cosa se exalta? Alternativa A, el ingenio y la astucia de los griegos. Bueno, en la Ilíada se da mucho énfasis a exaltar a lo que son las características de cada uno de los personajes. Y en la alternativa A dice de los griegos, más no solamente de los griegos, sino también de los troyanos, ¿no? Entonces ahí se da la característica para ambos pasos. Y una de las figuras literarias que más se resalta en esta obra es el epíteto, que viene a ser las características exageradas con respecto a un personaje. La alternativa E nos dice el nacionalismo de los troyanos. Bueno, los troyanos sí planteaban un nacionalismo, ellos lucharon hasta el último momento por su patria, de que no sea tomada y todo ello, pero no se concentró solo la obra en los troyanos. Por más que hasta la misma obra
tiene el nombre precisamente de esta ciudad, ¿no? Pero no tanto se resaltó ello. La lucha de los griegos y los troyanos. En toda la historia, en toda la obra, la Ilíada habla de una lucha constante entre griegos y troyanos. Y eso es lo que mayormente se exalta siempre. Hay una pelea, una exaltación, algún personaje que iba o está a punto de pelear. Entonces, mayormente en este caso sí se exalta precisamente ello. La furia y el poder de Zeus, no tanto, y la velocidad y la fuerza de los griegos, eso es lo que hemos dicho también en la alternativa A, ¿no? Por ende, la primera clave de la primera pregunta es, la Ilíada exalta la lucha de los griegos y los troyanos. Clave o alternativa C de casa. Espero que hayas marcado esa, y si no, ya sabes la respuesta. En la lucha entre los griegos y los troyanos, los dos bandos, ¿bien? Los dioses del Olimpo tomaron parte, los dioses también participaron, ¿no? Y en este caso, ¿qué dioses apoyaron a los troyanos? Vamos haciendo por acá de repente una pequeña gráfica en donde ponemos griegos y troyanos. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles fueron los dioses griegos que estuvieron apoyando precisamente a los dioses que apoyaron a los griegos y a los troyanos? Si nosotros recordamos la mitología que contaba este personaje en el video, recordamos que Eris lanza la manzana de la discordia y Zeus le entrega a Paris para que pueda definir entre las tres más bellas diosas que había en esa reunión, ¿no? Estaba Atenea, estaba Afrodita y estaba Hera, ¿no? Entonces, en este caso, Paris opta por Afrodita. Significa que, y Paris siendo un troyano, significa que ya sabemos quién precisamente estaba por allí apostando por, en este caso, los troyanos y quién no, ¿no? En este caso, como Afrodita a Afrodita le entregó la manzana, en este caso tenemos por acá a Afrodita para los troyanos, y por acá los griegos tenemos precisamente a Hera, y tenemos a Atenea, ¿no? Atenea. Muy bien, por acá, ¿quién más estaba? Estaba al inicio, precisamente, Apolo fue el que mandó una peste a las naves en donde estaban ubicados precisamente. Vamos a ir descubriendo quién más está. Bien, Tetis. Tetis es la madre de Aquiles, ¿no? Y que en este caso no participa directamente de la pelea. O sea, desde ya la alternativa A, por supuesto que no es. Pasamos al siguiente. Apolo, a los troyanos. Apolo, precisamente, apoya a los troyanos. Sí, acá está, mira, ve. Apolo, ¿correcto? Afrodita también apoya, mira, ve, acá está, también apoya. Vamos, dos. Atenea, no, perdón, Ares en este caso apoya a los griegos, no tanto, ¿saben por qué? Porque acá estaba un personaje muy interesante. Acá estaba Aquiles, y Aquiles era considerado el humano más valiente y más guerrero de todos. Y por supuesto que el que estaba enfurecido con este personaje por la naturaleza propia de Aquiles era el dios de la guerra. ¿Y quién era el dios de la guerra? Era precisamente Ares. Entonces, por ende, Ares tenía que estar por acá, ¿no? Entonces, por acá también está Ares, como justamente dice la alternativa, y Artemisa. Artemisa era una diosa de la vegetación, era una diosa de la producción, era una diosa de la naturaleza. Y en este caso, estaba para el lado de los troyanos, ¿de acuerdo? Muy bien, acá entonces tenemos a nuestros 4 personajes, dioses, que participaron y que lo apoyaron precisamente. Alternativa B de Boca, ¿bien? Alternativa B es el ejercicio 2. Bueno, en la alternativa está Hephaistos. Hephaistos ni siquiera fue un dios, y ni siquiera participó en la guerra. Apolo está por ahí, mira, ve, Zeus no. Zeus es la esposa de Hera, y Hera estaba para los griegos, o sea, definitivamente no es. Apolo en la alternativa E, ya sabemos que sí. Hera está acá, entonces no es. Por eso la alternativa B es la correcta. Muy bien.
Si tienes preguntas, por favor, plantéamelo en el chat, ¿de acuerdo? Para explicar de repente un poquito más algo sobre lo que se necesita. Al final de la Ilíada se produce el siguiente hecho. La Ilíada, como ya también se ha visto en el video, no termina con la caída de Troya, porque es lo que estaban buscando los griegos, ¿no? Invadir Troya. No termina con eso. La Ilíada, bueno, hay una película, no sé si has visto, que se llama Troya, y allí se ve cómo es que Troya es tomada por el caballo, ¿no? El tradicional caballo de Troya. En este caso no. La Ilíada no plantea ese final. Hay una obra que se llama La Eneida. Bien, la Eneida. Normalmente en las obras clásicas, los nombres de las obras eran los nombres de los protagonistas, ¿no? En este caso, por ejemplo, Ilión, por eso se llamó la obra La Ilíada. Odiseo, por eso se llamó la obra La Odisea. Y en este caso, Eneas, que tiene su obra titulada La Eneida. Y en la Eneida es donde se cuenta el final de la caída de Troya, o en su caso, el final de cómo termina esta gran pelea que dura 10 años. Y Eneas fue un sobreviviente de esta guerra que en el transcurso de la misma, cuando justo estaban tomando Troya, él logra escapar, dándole, en este caso, París le da la espada de Troya, y que con eso tiene que construir una nueva nación. Y esa nación precisamente es el Imperio Romano. Así cuenta la mitología, por supuesto que así no es lo correcto. Bueno, eso no es la verdad histórica en este caso. Bien, entonces dice que al final de la obra, sí menciona, la Ilíada menciona que al final de la obra, como había muerto Héctor a manos del poderoso Aquiles, y también había muerto Patroclo, quien era un allegado muy afín a Aquiles, ¿no? Algunos dicen que era su primo, otros dicen que era su pareja, pero era una persona muy, muy llegada precisamente a Aquiles. Y Patroclo había muerto a manos de el poderoso también Héctor, ¿no? Es por eso que Aquiles, en realidad, cuando estaba fuera de la pelea, él, cuando se entera que Patroclo había muerto, ingresa con tanta cólera que lo único que quería hacer era matar al verdugo de su amigo o al verdugo de su pareja, ¿no? Y en este caso era precisamente Héctor. Y bueno, la historia de la Ilíada acaba con esto, con los funerales tanto de Patroclo como de Héctor. Veamos si está en la alternativa a esta, me supongo que sí. En primer lugar dice, Helena escapa de Troya y regresa con Menelao. No, eso tampoco eso menciona el inicio de la historia de la obra, por si acaso. Hecuba y Príamo mueren a manos de Aquiles. Hecuba es la esposa de Príamo. Príamo es el padre de París y también de Héctor. Los dos precisamente tienen su padre que es Príamo y su madre que es Hecuba. Alternativa C, Príamo se suicida junto a Hécuba. No, por supuesto que eso es totalmente incorrecto. ¿Se realizan los funerales de Héctor? Sí, la alternativa es D de dado, ¿no? Vencen los griegos gracias al caballo de Troya. Sí, pero en eso no acaba. Recuerda que la Ilíada no acaba con esa parte, ¿no? Entonces la 3 es la D de dado. Pasemos rápidamente a la 4. Diosa protectora de París, quien lo salva para morir ante Menelao. Y en este ejercicio yo quisiera que me ayudes rápidamente. Recuerda que te había dicho que la discordia, o la manzana de la discordia, permitió que diosas discutan o pelean por saber quién es la más hermosa, quién es la más bella. En este caso, se dio la pelea entre tres diosas, Afrodita, Hera y Atenea. Y adivinen quién precisamente era la persona que se encargaba de proteger al París. A ver, ¿alguna idea? Afrodita. 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 Por supuesto, Afrodita en este caso, ¿no? Alternativa E de enano, ¿no? Definitivamente, Afrodita le debía todo, y no solamente que lo protegiera, ¿no? Sino hasta le salvó en algunas ocasiones la vida, y lo vamos a ver a continuación. Ejercicio 5. El motivo por el cual Aquiles abandonó la batalla. Aquí hay una interesante historia que contar, ¿no?
al inicio de la batalla, pues la Ilíada cuenta de cómo es que Aquiles se molesta fervientemente con el poderoso Agamenón. Es más, le insulta a tal manera que le dice, eres un cara de perro, le dice. Bueno, en esa época, pues insultar de esa manera es algo tan grande, no sé, como ahora, insultos tan magnánimos que a veces son impronunciables, se manifiestan. Y en ese caso, le dijo de esa manera. Y eso había ocurrido porque a Aquiles le habían robado algo muy propio de él, algo que precisamente le pertenecía solamente a él. Y eso conllevó a que Aquiles dé un paso acortado con la guerra. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le quitaron? Regresamos y por favor vuélvanse a conectar para continuar contando y resolviendo esta práctica, ¿ya? Regresamos y nos volvemos a conectar, por favor. Muchas gracias.